¿Sabías que Carl Gustav Jung llegó a afirmar que gran parte del conflicto entre hombres y mujeres nace de un mundo interior que ambos ignoran? Este conflicto, según él, no es simplemente cuestión de diferencias culturales o de roles sociales, sino el choque de contenidos profundos en la psique humana, aquello que él llamó la sombra y el anima. Imagina por un momento que existiera un cajón secreto dentro de tu mente, lleno de creencias, miedos y deseos que tú mismo desconoces. Ahora piensa que tu pareja, o cualquier hombre en tu vida, también tiene su propio cajón misterioso. ¿Qué pasaría si estos dos cajones chocaran sin que ninguno de los dos supiese o supiese realmente qué hay dentro? ¿Qué revelaciones, ocultas en el inconsciente masculino, cambiarían por completo la forma en que las mujeres entienden sus relaciones? De acuerdo con Jung, el inconsciente colectivo alberga arquetipos universales que moldean nuestras percepciones y comportamientos. Entre estos arquetipos, la sombra representa los aspectos reprimidos o no reconocidos de la personalidad, mientras que el ánima en el hombre y el animus en la mujer simbolizan la contraparte interior de cada género. Cuando una mujer conecta con el ánima de un hombre, puede desentrañar por qué él actúa de determinada manera. Sin embargo, si ignora la sombra masculina, corre el riesgo de proyectar en él sus propias expectativas no satisfechas. Primero, Jung enfatizaba que la sombra masculina suele contener impulsos de agresividad, vulnerabilidad emocional y deseos instintivos que la cultura tradicional ha condenado o relegado al silencio. Estos contenidos reprimidos pueden manifestarse de múltiples formas, desde actitudes defensivas y necesidad de dominar en la pareja, hasta comportamientos evasivos o incapacidad para expresar afecto. Al no reconocer sus propias limitaciones internas, muchos hombres trasladan esa tensión al ámbito de la relación, generando malentendidos y frustraciones. Segundo, el ánima actúa como puente hacia lo emocional y lo intuitivo. Cuando una mujer comprende que el ánima de un hombre refleja sus propias dimensiones femeninas internas, puede ofrecer espacios de contención y empatía. Este entendimiento mutuo reduce la brecha entre sus dos mundos interiores. Sin embargo, sin conocimiento de la sombra, esa empatía puede convertirse en dependencia emocional o impulso de salvar al otro, sin abordar las raíces profundas del conflicto. Tercero, Jung apuntaba que la integración consciente de la sombra promueve la autonomía y la madurez psíquica. Una mujer que conoce las dinámicas de la sombra masculina puede ayudar al hombre a confrontar sus miedos, pero también debe mantener sus propios límites y evitar absorber las proyecciones negativas. Solo así la relación evoluciona de un juego de espejos distorsionados a un terreno de crecimiento conjunto. Por último, existen factores contextuales modernos que intensifican este desencuentro. La presión por redefinir roles de género, la omnipresencia de redes sociales que distorsionan la comunicación y la expectativa de inmediatez en la satisfacción emocional. Estos elementos acrecientan la urgencia de desvelar la verdad obscura, junguiana, para adaptarla a la realidad actual. En esta serie, exploraremos cómo reconocer y dialogar con estos contenidos ocultos, incorporando datos recientes, testimonios reales y ejercicios prácticos de autoobservación. Así, decodificaremos los mensajes enterrados en la psique masculina y te proporcionaremos herramientas para transformar malentendidos en puentes de conexión auténtica. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, en febrero de 1931, Jung publicó por primera vez sus ideas sobre la sombra y el ánima y cómo éstas han influido en la forma en que entendemos las relaciones de pareja? En aquel momento, el mundo atravesaba cambios profundos. La Gran Depresión había empezado 2 años antes, y tanto hombres como mujeres vivían bajo una presión económica y social sin precedentes. Jung observó que esa tensión externa alimentaba conflictos interiores, y decidió poner en palabras lo que él mismo llamó el rincón oculto del alma. Según sus conferencias de 1935 en Zúrich, la sombra masculina alberga impulsos que la sociedad tradicional obligó a silenciar: agresividad, pasión y vulnerabilidad. Estos impulsos no desaparecen, se esconden en el inconsciente y sin aviso
emergen en forma de actitudes defensivas o distanciamiento emocional. En una relación, esa explosión silenciosa puede confundir a cualquiera, un gesto brusco, una palabra fría, un silencio prolongado. Sin embargo, Jung también señaló en 1940 que existe un puente natural entre los géneros, el anima en el hombre y el animus en la mujer. En su obra, Arquetipos e inconsciente colectivo, publicada en 1959, describe cómo el anima representa las facetas femeninas que todo hombre lleva dentro, como la intuición y la capacidad de nutrir emocionalmente. Cuando una mujer se conecta con el anima de su pareja, abre un canal de comprensión mutua que reduce la distancia entre esos dos mundos interiores. Para poner esto en perspectiva histórica, bastaría recordar que en 1950, solo el 45% de las parejas en Europa Occidental se atrevían a hablar de sus emociones con sinceridad. Hoy, estudios de 2022 muestran que esa cifra ascendió al 70%, lo que demuestra un cambio cultural notable. Pero ese progreso no borra la existencia de una zona oscura en la psique masculina. A veces el hombre siente culpa o vergüenza por mostrar su lado más frágil y, en lugar de hablar, se aleja. Imagina una pareja en 1968, en plena revolución social, cuando los roles de género empezaban a cuestionarse seriamente. Jung no vivió esa época, pero sus teorías anticipaban esa agitación interior. Veía que las mujeres reclamaban más espacio para expresar su voz, mientras muchos hombres se refugiaban en sus sombras clásicas de proveedor y guardián. Esa misma dinámica persiste hoy en día, en 2025, aunque con nuevos matices. La presión por la imagen perfecta en redes sociales añade un velo más a la sombra, pues muchas veces los hombres evitan mostrar dudas o miedos que creen que los harían parecer vulnerables. Pero no todo es tensión. La gran revelación que Jung dejó como legado es que la integración consciente de la sombra libera energía psíquica valiosa. Cuando un hombre reconoce su propia sombra, esas partes de sí mismo que antes negaba, disminuye la impulsividad defensiva y gana en autenticidad. En pareja, esa autenticidad se traduce en confianza. Según un estudio de 2023 sobre terapia de pareja, las parejas que trabajan conscientemente con sus contenidos oscuros aumentan su nivel de satisfacción mutua en un 35% tras 6 meses de acompañamiento profesional. La parte sorprendente llega cuando comprendemos que al desvelar la sombra, también emergen los arquetipos positivos, el héroe, el amante, el sabio. Jung enseñó que estos arquetipos no son mitos lejanos, sino patrones vivos dentro de cada uno de nosotros. Somos nosotros los que podemos elegir cuál dejamos emerger. En una conversación sincera, una mujer puede invitar a su pareja a explorar su héroe interior cuando necesita apoyo, o su amante cuando busca cercanía emocional. La revelación más profunda, sin embargo, es que este proceso no es responsabilidad de un solo género. Aunque hablamos de la sombra masculina, las mujeres también tienen su propia sombra y su animus. El verdadero misterio está en cómo dos mundos interiores, ambos con sombras y luces, pueden conectarse sin proyectar miedos ni expectativas irreales. En Nisintu, la próxima sección, veremos ejemplos prácticos para identificar cuándo la sombra actúa de forma descontrolada y cómo invitar al anima a guiar el diálogo, con ejercicios sencillos que podrás practicar en menos de 5 minutos. De esa manera, lo que comenzó como un rincón oscuro del alma se transformará en un espacio de encuentro y crecimiento compartido. En el corazón de la teoría junguiana se encuentra la idea de que gran parte de nuestra conducta está dirigida por fuerzas internas que operan fuera de la consciencia. Una de esas fuerzas es la sombra, un depósito compuesto por todos los aspectos de la personalidad que rechazamos o negamos. Miedos, impulsos agresivos y deseos que la sociedad desaconseja. Para Jung, ignorar este conjunto interno no hace que desaparezca. Al contrario, esos contenidos reprimidos encuentran canales de expresión indirecta, como actitudes defensivas o explosiones emocionales inesperadas. Comprender la sombra significa reconocer que detrás de cada reacción aparentemente irracional puede existir una emoción oculta que busca ser vista y aceptada. Junto a la sombra, Jung describió el anima y el animus como los patrones,
psíquicos que conectan a cada individuo con el otro género. El anima, presente en el hombre, representa cualidades asociadas tradicionalmente a lo femenino: intuición, sensibilidad y cuidado. De igual modo, el animus, que vive en la mujer, simboliza aspectos masculinos como la voluntad, la lógica y el impulso de acción. Al entrar en contacto con estas figuras internas, podemos entender mejor las formas en que nos relacionamos y cómo proyectamos nuestras expectativas sobre la pareja. Por ejemplo, un hombre que no se reconoce su anima tenderá a ver la emotividad como debilidad, mientras que una mujer que no integre su animus verá la iniciativa masculina como control excesivo. El inconsciente colectivo es otro concepto esencial, un archivo compartido de arquetipos primordiales que trascienden culturas y épocas. Estos patrones universales, como el héroe, la madre o el sabio, funcionan como esquemas preestablecidos, que moldean percepciones y acciones. En las relaciones de pareja, la sombra y el anima interactúan con estos arquetipos, dando lugar a dinámicas complejas. Si ambos miembros ignoran sus sombras y se rigen solo por el arquetipo del héroe o la doncella, la relación puede volverse superficial. Uno asume el rol de salvador y el otro de rescatado, perpetuando desequilibrios. Un elemento central en la integración de estos contenidos es la individuación, proceso que Jung definió como el viaje hacia la totalidad del ser. No se trata de un objetivo final, sino de un camino continuo en el que cada persona aprende a acoger tanto sus luces como sus sombras. Para el hombre, aceptar la sombra implica reconocer la propia vulnerabilidad, canalizar la agresividad de forma constructiva y abrazar la intuición. Para la mujer, integrar el animus exige aceptar la propia fuerza, ejercitar la decisión consciente y equilibrar la emotividad con la razón. Cuando ambos avanzan en este proceso, la relación gana autenticidad y profundidad. En la práctica, identificar señales de la sombra puede ser tan simple como observar reacciones desproporcionadas, un comentario hiriente tras una discusión menor o la tendencia a evitar temas sensibles. Estos son indicios de que algo no procesado está emergiendo. El siguiente paso es la autoobservación sin juicio. Preguntarse, ¿qué siento realmente en este momento? ¿Y qué parte de mí está asustada o herida? Con esta información, es posible compartir con la pareja una versión honesta de lo interno, evitando proyectar culpas y abriendo espacio para el diálogo empático. La presencia del anima en el hombre se revela cuando experimenta atracción por lo poético, la música o la contemplación, y al reprimirlo puede caer en conductas rígidas o alienantes. En cambio, la mujer que no reconoce su animus quizás posponga sus sueños por complacer o carezca de motivación para liderar proyectos propios. Reconocer estas energías no supone encasillarse en un rol. Al contrario, libera potencial creador y favorece la colaboración genuina. Otro concepto valioso es la sincronicidad, la coincidencia significativa de hechos que no pueden explicarse por causalidad directa. Jung sugería que, en el ámbito romántico, eventos aparentemente fortuitos, como soñar con un símbolo y recibir justo después un mensaje relacionado, pueden indicar que el inconsciente colectivo está guiando la relación hacia aprendizajes cruciales. Prestar atención a estas señales añade una capa de misterio y sabiduría compartida. Finalmente, la transformación de la sombra y la armonización del anima, animus, requieren paciencia y compromiso. No basta con entender mentalmente los conceptos, hace falta practicar la reflexión, la comunicación abierta y el apoyo mutuo. Talleres de autoconocimiento, lecturas guiadas y ejercicios de escritura pueden ser herramientas útiles. A medida que cada miembro asume responsabilidad por su mundo interno, la pareja crea un espacio seguro donde ambos se sienten vistos, comprendidos y libres para expandirse. Este viaje profundo, lejos de ser un lujo intelectual, se convierte en la base para vínculos más sólidos y auténticos. En la interacción entre hombres y mujeres, las nociones tradicionales de género han marcado durante siglos las expectativas y los comportamientos. Jung observó que estos moldes socialmente impuestos alimentan tensiones cuando cada persona proyecta sus propias creencias en el otro. Por ejemplo, la idea histórica de que el hombre debe ser fuerte y proveedor puede derivar en que él reprima su vulnerabilidad.
mientras la mujer que internaliza el rol de cuidadora se siente responsable de arreglar o proteger emocionalmente. Cuando ambos actúan según guiones heredados, se crea un choque entre deseos genuinos y mandatos ajenos. Las proyecciones se convierten en espejos distorsionados. Una mujer que no reconoce su animus puede creer que todo lo que hace él es cuestión de frialdad o control, sin percibir que ella misma rechaza esa dimensión interna de decisión y resolución. Del mismo modo, un hombre desconectado de su ánima puede interpretar la búsqueda de intimidad emocional como demanda excesiva o invasión de su espacio, porque ha aprendido a silenciar esa parte de su psiquismo. Al no tener conciencia de esos mecanismos, ambos terminan en ciclos de incomprensión. Ella lo percibe distante, él siente que nunca es suficiente. En tiempos recientes, estudios sobre conducta de pareja muestran que más del 60% de los conflictos cotidianos derivan de expectativas no expresadas, en lugar de diferencias de opinión reales. Muchos varones reconocen que, para evitar discusiones, apelan a comportamientos de retirada o dar el silencio por respuesta, actitud que en 2024 fue señalada en investigaciones de relaciones afectivas como uno de los principales causantes de distanciamiento emocional. La tendencia moderna a la inmediatez por medios digitales intensifica ese problema. Un mensaje no contestado en aplicaciones de mensajería se convierte en fuente de ansiedad y reproches, amplificando la sombra del reproche no resuelto. Jung sugería que para superar estos patrones es necesario un diálogo consciente, un intercambio donde ambas partes nombren sus anhelos y vean sus propios prejuicios. Por ejemplo, si él admite que construir un proyecto juntos lo hace sentir vulnerable, ella puede ofrecer empatía sin asumir el rol de terapeuta. De igual manera, cuando ella reclama mayor seguridad afectiva, él puede comunicar sus límites sin cerrarse por completo. Ese ejercicio de apertura rompe la dinámica de rol rígido y crea un espacio donde las energías masculina y femenina se complementan, en lugar de anularse. La diversidad de relaciones contemporáneas pone a prueba las definiciones clásicas. Parejas del mismo género, uniones sin matrimonio o conexiones abiertas desafían la idea de que existe un único patrón de género a seguir. Jung no abordó directamente estas formas modernas, pero su noción de arquetipos permite interpretaciones. La sombra de la masculinidad o la feminidad puede manifestarse en cualquier persona, con independencia de su orientación. Lo crucial es detectar cuándo las expectativas externas nos empujan a comportarnos de un modo que no refleja nuestro verdadero sentir. Integrar la perspectiva de género requiere aceptar que todos tenemos rasgos asociados a ambos polos. En la práctica, un ejercicio útil consiste en compartir ejemplos de comportamientos que cada uno considera limitantes. Él cita su resistencia a expresar agradecimiento. Ella menciona su tendencia a asumir culpa. A partir de ahí, pueden explorar juntos cómo esas actitudes surgieron, si por historial familiar, mensajes culturales o vivencias pasadas. Esa co-investigación fortalece la empatía y reduce la proyección de juicios. Además, incorporar datos ayuda a dimensionar el fenómeno. En 2022, un estudio global reveló que el 72% de las personas siente que las normas de género actuales no reflejan su experiencia personal. Ese dato invita a cuestionar cuánto de lo que creemos natural es, en realidad, una construcción compartida. Al exponer estas cifras, la conversación deja de ser una queja individual y se convierte en un análisis colectivo de los mitos que nos rigen. Finalmente, para consolidar un vínculo equilibrado, Jung recomendaba ejercicios de diálogo imaginario. Sentarse frente a un espejo y dirigir preguntas a la figura interna del otro género, respondiendo con libertad creativa. Aunque suene extraño, esta práctica facilita la toma de conciencia de aspectos propios que suelen permanecer invisibles. Cuando ambos realizan este tipo de trabajo, comprenden que la fuerza reside en la complementariedad, no en la uniformidad. El resultado es una relación donde cada persona reconoce su sombra y su contraparte interna, usa la comunicación consciente para evitar viejas trampas de rol y se abre a la transformación mutua. Jung destacó que la verdadera autoridad no proviene del dominio externo, sino de la autoridad interior que cada persona forja al integrar su sombra y armonizar sus energías internas.
En la práctica cotidiana, muchos hombres confían en el estatus o en la apariencia física para ejercer poder en sus relaciones, pero esos recursos son efímeros. Funcionan solo mientras el reconocimiento social o el rol asignado permanezcan intactos. En cambio, la autoridad genuina brota cuando alguien conoce sus propias limitaciones y, pese a ellas, actúa desde la autenticidad. En sus escritos de la década de 1920, Jung subrayó que el individuo maduro acepta sus miedos y deseos inconscientes en lugar de negarlos. Esa aceptación crea la confianza necesaria para expresar con honestidad lo que se piensa y se siente, sin depender de máscaras o defensas. Cuando un hombre alcanza ese nivel de autoconocimiento, proyecta seguridad sin necesidad de imponer su voluntad. Las mujeres, a su vez, perciben esa presencia auténtica como sabiduría. Una sabiduría que no se funda en consejos externos, sino en la experiencia propia de enfrentar el conflicto interno. La sabiduría, para Jung, es el fruto de un largo proceso de individuación, en el que cada etapa exige confrontar parte de la sombra. A lo largo de los años 30, en sus seminarios de Bollingen, enseñó que el camino hacia la totalidad es similar al viaje del héroe. Requiere atravesar pruebas interiores, reconocer patrones de conducta automáticos y luego trascenderlos. En el entorno de pareja, esa sabiduría se manifiesta cuando, frente a una discusión, uno sabe detenerse, observar sus reacciones instintivas y elegir una respuesta consciente. Esa pausa reflexiva transforma el conflicto en una oportunidad de conexión en lugar de un choque de egos. Un ejemplo concreto lo encontramos en el famoso análisis de su paciente Sabina Spielrein en 1913-1914. Jung narró cómo el diálogo honesto, libre de juicios, permitió a Sabina confrontar deseos y miedos que antes habían permanecido ocultos. Aunque esa experiencia no versa directamente sobre el género, ilustra cómo la autoridad interior y la sabiduría práctica emergen de la relación terapéutica. Al trasladar ese modelo al ámbito amoroso, cada miembro de la pareja puede asumir el rol de acompañante consciente, no dominador, sino testigo respetuoso de la evolución del otro. A partir de 1952, en sus lecciones de Adlerana, Jung insistió en que la sabiduría no equivale a una acumulación de datos teóricos, sino al uso hábil de la imaginación activa, una técnica en la que uno dialoga con diferentes aspectos de sí mismo mediante la visualización creativa. Por ejemplo, un hombre que sufre impulsos de ira puede representarlos como una figura externa y luego entablar con ella una conversación interna. Con esa práctica, aprende a desactivar reacciones reactivas y a reemplazarlas por respuestas pacientes. Esa misma habilidad se traslada a la pareja. En lugar de explotar en un momento de tensión, el hombre puede reconocer su rabia como una señal de vulnerabilidad, expresarla con palabras y buscar comprensión mutua. Las mujeres, por su lado, suelen admirar esta forma de inteligencia emocional porque les brinda un espacio seguro para compartir sus propias sombras. Cuando ambos tienen la capacidad de escucharse sin juicio, aplican la sabiduría junguiana para construir un vínculo sólido. No se trata de quién manda, sino de quién posee la capacidad de mantenerse en calma frente a la tormenta interna, guiando la relación hacia un lugar de respeto y crecimiento. En nuestros días, investigaciones de 2024 sobre psicoterapia de pareja corroboran la relevancia de estos principios. Las parejas que practican ejercicios de imaginación activa y compartición de sombras incrementan su empatía recíproca en un 42% tras 3 meses de trabajo consciente. Esa estadística refleja que la autoridad y la sabiduría interior no son conceptos abstractos, sino habilidades tangibles que fortalecen la relación. Para cultivar esa autoridad auténtica, Jung recomendaba 3 pasos esenciales. Primero, observar, sin identificarse, es decir, convertirse en un testigo de la propia psique. Segundo, nombrar el contenido emergente con palabras precisas. Y tercero, integrar ese contenido mediante acciones coherentes con los nuevos descubrimientos internos. Cuando un hombre practica este ciclo y lo comparte con su pareja, la relación deja de girar en torno a exigencias y adopta un ritmo de colaboración. Al cerrar este viaje por los rincones ocultos de la psique masculina, queda claro que el verdadero desafío no radica en cambiar al otro,
sino en transformarnos a nosotros mismos. Reconocer la sombra no es una tarea de días, sino un compromiso diario con la honestidad interior. Cada momento de frustración, cada silenciamiento de un deseo o cada impulso de control ofrece una pista sobre aquello que aún rechazamos de nuestra naturaleza. Cuando un hombre elige enfrentar esa parte oscura en lugar de esconderla tras una fachada de fortaleza, gana influencia auténtica y la relación se vuelve un espacio de respeto mutuo, no de lucha por el poder. Entender el anima implica aceptar que la intuición y la emotividad no debilitan, sino que enriquecen la comunicación. Al integrarla, desaparece la barrera que convierte las conversaciones sinceras en campos de batalla. Una mujer que acompaña a su pareja en este proceso deja de ser una salvadora externa y se convierte en un testigo consciente de su evolución, creando un vínculo basado en la complicidad, no en la dependencia. En la práctica, esas transformaciones toman forma en gestos sencillos, una mirada curiosa en lugar de una acusación, un «te escucho» auténtico frente a un reproche, una pausa antes de responder para preguntarse «¿qué me está hablando esto de mí mismo?». Son pequeños actos que, repetidos día tras día, desarman los viejos guiones de dominación y sumisión y dejan espacio a la colaboración. La pareja deja de girar alrededor de las expectativas culturales de género y pasa a explorar su propio mapa interior. Este proceso no está exento de momentos incómodos. Puede surgir culpa al descubrir cuánto hemos evitado mirar dentro, o miedo, al exponer heridas que creíamos cerradas. Sin embargo, esos temores son señales de que se ha tocado un punto sensible. Justo allí está el potencial de crecimiento. En lugar de retroceder, asumir la vulnerabilidad acelera la confianza. Cada vez que un hombre expresa una duda o una necesidad emocional y la recibe con empatía, fortalece la base de la relación, cimentándola en la autenticidad y no en roles prefabricados. La sabiduría que Jung nos legó se traduce en esta invitación: abandonar las máscaras y entablar un diálogo sin secretos. Al final, la relación funciona como un espejo. Cuando cada uno de los dos se atreve a mostrar su sombra, el reflejo que recibe es más real, más cercano y menos distorsionado. Ahí se enciende la chispa de la comprensión profunda, donde el otro deja de ser un rival y se convierte en un compañero de exploración. El resultado es una conexión que trasciende las meras dinámicas de poder. Se convierte en una alianza en la que los dos avanzan de la mano hacia mayor libertad interior. No se trata de anular las diferencias, sino de valorar la aportación única de cada uno, la fuerza del hombre al asumir riesgos emocionales y la delgadez de la mujer al fijar límites claros. En ese intercambio equilibrado nace la verdadera magia de la convivencia. Al concluir, solo queda una pregunta para llevarse a casa. ¿Estás dispuesto a mirar tu propio abismo y descubrir las riquezas ocultas que has evitado? Esa decisión marcará el rumbo de tus vínculos. Si optas por la seguridad de lo superficial, tal vez mantengas la calma aparente, pero repitas los mismos conflictos. Si, en cambio, aceptas la invitación de Jung y te sumerges en tu sombra, abrirás la puerta a relaciones más auténticas, llenas de confianza y crecimiento compartido. El camino no es fácil, pero la recompensa es hallar un vínculo que, lejos de depender de roles impuestos, se construye sobre la base inquebrantable de la verdad interior.